establecer diseños por capacidad. Estos diseños por capacidad nos van a permitir contrarrestar las incertidumbres, lo que hablábamos antes. Nosotros no podemos controlar lo que es cuándo va a venir la amenaza, qué tanto va a venir. Hablamos de periodos de retorno, de vida útil, de probabilidad de excedencia. La pregunta, ¿cuántos registros sísmicos tiene usted para poder decir que metió en el saco de las probabilidades y formar un espacio muestral que le permita tener una certidumbre? Obviamente su variable aleatoria, la variabilidad que tiene, le va a proporcionar una probabilidad, pero usted no sabe si esa es la ley de probabilidad que gobierna. ¿Ok? Entonces, el diseño por capacidad, ¿por qué se hace? Pues porque sencillamente me permite contrarrestar estas incertidumbres para definir la demanda sísmica y me asegura que la estructura responda de forma estable, puesto que yo estoy evitando la manifestación de fallas frágiles, propiciando mecanismos de fallas dúctiles, es decir, logrando disipación de energía. Para lograr esas tres líneas, que se ven súper sencillas, que la hablamos incluso con un nivel de desparpajo impresionante, pues ciertamente necesitamos principalmente ductilidad. Y la ductilidad no se puede entender sino a partir de 4 conceptos que son: necesitamos en primer lugar una ductilidad en el material inherente a materiales dúctiles, efectivamente materiales que sean capaces de incursionar por encima del límite elástico, ¿okay? Que tengan un gran desplazamiento último con respecto al desplazamiento cedente, que adicionalmente nuestras secciones transversales, que nuestro análisis seccional sea un análisis seccional que me permita obtener un diagrama momento-rotación importante, nuevamente que yo permita alcanzar un gran nivel de rotación última con respecto a la rotación cedente. Por ejemplo, que el cociente, que es la ductilidad entre este valor y este valor, por ejemplo, por decirlo de forma un poco abierta, grande, amplia, pues precisamente que tengamos una gran ductilidad, que no es más que el cociente antecitado. Pero adicionalmente no es suficiente, adicionalmente necesitamos que nuestro miembro, que tiene una sección dúctil y que tiene un material dúctil, esté conectado debidamente a los elementos, y es ahí donde entra el juego de las conexiones en acero, donde sabemos que necesitamos conexiones que nos permitan desarrollar ciclos histeréticos tales como estos, donde se puede ver la gran disipación de energía, pero son los que nos van a garantizar la transmisión de las solicitaciones de forma adecuada. Y por último, teniendo esos tres en ese orden 1, orden 2, orden 3, todo eso se tiene que traducir en un sistema dúctil, donde el sistema, para que sea dúctil, usted tiene que tener una configuración estructural adecuada, un nivel de redundancia estructural, una proporción de los elementos encargados de disipar energía. Esto funciona un poco como los breakers de la luz. Si usted quiere disipar energía, pues usted tendrá que poner si voy a tener un paso de corriente de 1000 y pongo un breaker de 5000, pues se va a quemar su sistema. Usted tendrá que colocar uno de 980, uno de 990, para que esté ahí, y en el momento en que venga la alta de tensión, pues te pueda disparar. Lo mismo ocurre aquí. Si mis elementos que van a disipar energía y proteger mi sistema estructural están sobredimensionados, no tiene sentido, puesto que cuando venga la actividad sísmica no van a hacer incursión inelástica. Eso es algo que tenemos que tener presente cuando hacemos un diseño por capacidad, y se habla de lo que son elementos fusibles y elementos no fusibles, siendo los elementos fusibles los responsables de incorporar la disipación de energía a mi sistema estructural. Si vemos esta gráfica, es una gráfica de deriva versus fuerza lateral. Vemos como si nosotros hacemos un diseño donde tenemos una respuesta elástica de una estructura, nos moveríamos sobre este eje. Moviéndonos sobre este eje, si ahora nosotros no queremos una respuesta predominantemente elástica, entendiendo que existe la probabilidad de exceder las aceleraciones, incertidumbres a la hora de definir la demanda sísmica, nosotros queremos que cuando se supere la capacidad de la estructura, ciertamente esta estructura se deforme de forma dúctil a partir de diseños elásticos, identificando la máxima capacidad del elemento. ¿Y qué hicimos?
sencillamente disminuir la respuesta que va a venir a la estructura y que no va a entrar al sistema, y eso lo podemos identificar a partir del factor de reducción de respuesta, que no es más que un parámetro que está asociado estrictamente a la ductilidad, pero entiéndase ductilidad por ductilidad global del sistema, ductilidad del elemento, ductilidad seccional y ductilidad de material. Todas esas ductilidades van a incidir también con otros parámetros, el factor de redundancia, todo se responda, pues efectivamente un factor de reducción de respuesta, es decir, para un sismo yo voy a diseñar mis estructuras R con un sismo R veces más pequeño o menor, partiendo de la premisa de que mi comportamiento va a ser un comportamiento dúctil, el cual yo voy a poder identificar un parámetro, que es el parámetro omega asociado a la sobreresistencia estructural, que no es más que el que me identifica el punto a partir del cual el rango entre la capacidad o la resistencia cedente total del sistema estructural respecto al nivel de fuerza de diseño. Esta curva es importante entenderla, puesto que uno de los principales usos que se hace es el diseño actual de cualquier estructura en rango elástico, incluso en rango inelástico, hay que manejar algunos conceptos, pero muchas veces de forma, ¿cómo lo puedo decir? Trivial, lo usamos, pero tenemos que tener en cuenta qué significa tanto el factor de reducción de respuesta como el factor omega, como el factor C sub T, como el desplazamiento elástico, como la máxima capacidad cedente, y todo esto a qué obedece. ¿Ok? En definitiva, la filosofía usual para el diseño sismorresistente en las normas de construcción tiene un objetivo. El principal objetivo es de impedir el colapso en el terremoto extremo que es probable que ocurra en un sitio, pero no es objetivo de las normas que están vigentes ni limitar el daño, ni mantener operatividad, ni permitir reparaciones fáciles. No son objetivos, por lo tanto, en futuros desarrollos normativos, ciertamente se va a estar incorporando lo que son límites de daño, orientado a todo lo que es el diseño por capacidad, al diseño por desempeño, a mantener operatividad si estamos en una minera, por ejemplo. Pues obviamente la gente de la minera necesita un nivel de operatividad enorme para que ante las distintas acciones gravitacionales o accidentales sea posible continuar con la parte operativa. También puede ser un símil los hospitales. ¿Qué nivel de operatividad voy a mantener? Durante el sismo se detiene la operatividad, o incluso durante y post sismo necesitamos mantener operatividad. Pues todo eso que actualmente no es objetivo es lo que se está migrando o se está buscando llegar a lo que es un diseño basado en desempeño. Y claro que sí, si a lo mejor su estructura no está en ninguno de esos rangos de instalaciones esenciales, pues su edificación, permitir una reparación que sea fácil, es decir, limitar el daño, bien sea en los componentes no estructurales o en los componentes estructurales. Vamos a ver lo que son